Profesor Bernardo Pilco Copacondori, compañeros todos ustedes, tengan ustedes muy buen día. Soy el estudiante Rosnil Castillo Luque de la especialidad de Educación Física del tercer semestre. Estoy estudiando en el Instituto Santa Ana Pedagógico, ¿no? Y que estamos también acreditados. Bueno, les voy a dar a conocer, es una obra, Metamorfosis. Esta obra es escrita por Franz Kafka. El escritor de Franz Kafka nació el 3 de julio de 1883. Esta obra también es reconocida como una literatura universal. Bueno, les voy a dar a conocer. Una mañana, Gregorio amaneció en su cama convertido en un insecto. También tenía, al lado de la mesa, tenía algunos cuadernos, libros, y también tenía una fotografía que hace poco lo había recortado, ¿no? Y esa mañana su mamá le toca la puerta a Gregorio, entonces Gregorio no contesta, como siempre le contestaba, pero esta vez no le contestaba. Entonces se acerca a su padre y su padre le dice, ¿qué es lo que está pasando? Y le dice a su hijo, ¿qué es lo que está sucediendo? A Gregorio. Pero Gregorio no contesta, sino que solo trata de contestar con un chirrido para que no se dé cuenta. Entonces, en esa mañana que estaba tocando, toca el timbre, entonces el que tocaba el timbre era el gerente de su trabajo de Gregorio, ¿no? Y dice a su mamá y a su papá, se les acerca y les dice, ¿por qué Gregorio no vino? No vino al trabajo, ¿qué pasó con Gregorio? ¿No? Entonces, al saber que el gerente estaba diciéndoles que no vino al trabajo, ¿por qué? Entonces Gregorio trató de arrastrarse con las patas que tenía, como estaba convertido en un insecto, trataba de arrastrarse, entonces trató de sacar su cabeza por la puerta. Entonces, al ver el gerente que Gregorio se había convertido en un insecto y tenía una cabeza grande, ojos grandes, ¿no? Se asustó y gritó, ¿no? Gritó, entonces empezó a insultarle. Gregorio no me ha hecho bien los trabajos, Gregorio me llevó al fracaso, Gregorio que muchas cosas trató de hablarle, ¿no? Cosas tan malas. Entonces se fue el gerente, entonces Gregorio pensó, está hablando muy mal, no quiero que hable mal de mí. Entonces Gregorio trató de perseguirle, ¿no? Salió la puerta, entonces al ver a Gregorio que estaba saliendo, su papá agarra su bastón y un pedazo de un rollo de periódico, entonces le trata de golpear a Gregorio para que regrese. Una vez que le golpea con su bastón y le tira una manzana en la cabeza, ¿no? Le tira una manzana, entonces Gregorio se regresa. Entonces, al regresar, Gregorio en la puerta se atasca. Entonces, ¿qué pasa? Su papá le trata de empujar. Entonces, al rato de empujar, se entra para adentro. Entonces, entró a su cuarto Gregorio. Una vez que entró a su cuarto, lo cerraron la puerta. Entonces, una mañana, su hermana Crete, le llevó el desayuno como siempre le llevaba, un rico desayuno, ¿no? Le puso la mesa, entonces Gregorio se acercó al desayuno. Entonces para Gregorio el desayuno era algo que no le gustaba, que un desayuno que tenía un olor rarísimo, ¿no? Entonces no lo desayunó. Entonces, ¿qué pasa? Regresó su hermana casi al mediodía, vio el desayuno que estaba en la mesa, que no lo había tocado Gregorio. ¿Qué pasa? Entonces se dio cuenta su hermana Crete que Gregorio no podía tomar ese desayuno. Entonces, ¿qué pasa? Trató de buscar otros métodos. Entonces al día siguiente le llevó el desayuno, pero esta vez le llevó unos retazos de algunas comidas que eran a base de todo lo que eran verduras como zanahorias, repollos y esas cosas como col. Le dio el desayuno. Entonces regresó Crete y vio que se lo había comido todito Gregorio, que sí le encantaba ese desayuno. Cada vez que entraba Crete, Gregorio se entraba debajo del sillón, del sofá, ¿no? Porque se asustaba. Entonces también olía demasiado su habitación, ¿no? Y Crete siempre le pedía. Una vez cuando entró se tapó con una manta Gregorio. Entonces le dijo Crete, Gregorio, no me basta que te tapes con la manta, a mí me basta que no me mires con esos ojos, ¿no?
no quiero que me mires con esos ojos, hazme el favor que no me mires con esos ojos, le dice, ¿no? Entonces esa mañana Crete siempre le lleva el desayuno, entonces Gregorio, ese día, al día siguiente, a la foto que había recortado esa mujer que estaba recortada, Gregorio se había subido, se había trepado a la pared, entonces estaba mirando la foto, ¿no? Estaba mirando, entonces abre la puerta a su mamá, entonces se asombra que estaba viendo una foto, entonces su mamá se desmaya y Crete tenía una medicina en la mano, entonces también lo suelta asombrado, ¿no? Llega su papá de Gregorio, entonces le dice, ¿qué pasa acá? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Y al aprovechar eso, Gregorio se escapa, ¿no? Gregorio se escapa, entonces dice, Gregorio se escapó, le dicen a su papá, entonces su papá va inmediatamente a acudirle, entonces le hace regresar de nuevo a Gregorio, ¿no? Y un día llegan a casa unos huéspedes que se alquilan la casa para vivir en ese lugar, porque también estaban también en unos problemas económicos su papá, tanto su mamá y también Crete, ¿no? Entonces, ese día, cuando llegaron los huéspedes, se alquilaron toda la habitación, unas habitaciones que tenían alquilaron y vivían ahí. Entonces, ¿qué pasa? Gregorio siempre estaba cerrado en su habitación, porque no podía salir. Entonces, ¿qué pasaba Gregorio? Trataba de trepar las paredes, a él siempre le gustaba estar colgado en la pared, ¿no? En la pared, siempre. Entonces, un día en la cocina siempre se reunían, entonces un día se estaban reuniéndose ahí todos los huéspedes, todos los que vivían en esa casa, estaban conversando y dialogando, entonces Gregorio Sam estaba tan aburrido que ya estaba ahí adentro, solo era su habitación, entonces escuchaba algunos murmuros. Entonces, en una mañana, ¿no? Su hermana Crete empieza a tocar el violín. Entonces una vez que está tocando el violín, le encantó el sonido del violín, ¿no? Nunca le había escuchado a su hermana tocar un violín. Entonces, ¿qué pasa? Gregorio hace un esfuerzo y dice, qué lindo toca, ¿no? El violín. Entonces se trata de asomar, y se asoma a la puerta, entonces, porque en ese momento habían contratado a una asistenta, ¿no? Para que ayude a Gregorio también, ¿no? ¿No? Que también en ese momento su papá y su mamá también ya habían encontrado un trabajo. Su papá ya estaba trabajando en un banco, su mamá ya estaba trabajando como una costurera, ¿no? Entonces, por esos motivos habían contratado a una asistenta. Entonces, en ese momento, la asistenta se había descuidado de dejarlo así abierta la puerta. Entonces, como estaba abierta la puerta, Gregorio se salió, ¿no? Entonces todos los huéspedes que estaban ahí se asombraron y empezaron a gritar, no, ¿qué es esto? Acá hay un insecto, ¿cómo es posible que hemos vivido tanto tiempo con un insecto? No puede ser, ¿no? Empieza de insultarle a su papá de Gregorio, le dice que te voy a denunciar, que no te voy a pagar el alquiler del cuarto este año, no te voy a pagar, ¿no? Le dice, la amenaza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A Gregorio lo aíslan. Viene su hermana y trae una llave, entonces lo cierran con llave a Gregorio. ¿Qué pasa? Gregorio solamente se quedaba ahí adentro, entonces, como también los huéspedes habían hecho un poco de abuso, ¿no? Porque tenía algunas cosas y con algunas cosas que vivía dentro de la habitación, porque los huéspedes también algunas cosas lo habían puesto dentro de la habitación. Entonces vivía algo incómodo, ¿no? Gregorio. Ese día pasó a las 3 de la mañana, Gregorio se pone a dormir, ¿no? Se pone a dormir Gregorio, y Gregorio a las 3 de la mañana muere, ¿no? Entonces, una vez que Gregorio muere, su papá, su mamá y Cretet empiezan a extrañarle a Gregorio, ¿no? A Gregorio Sam. Pero ya se habían librado de una carga que era Gregorio, ¿no? Que se había convertido en un insecto, ¿no? Que había hecho un metamorfosis, que se había transformado en un insecto de un momento a otro, ¿no?
Entonces deciden irse de esa casa, ¿no? Deciden irse. Entonces, como su papá ya trabajaba en un banco, su mamá era una costurera, entonces Crete también estaba trabajando como una cajera ya, ¿no? Como una cajera. Entonces estaba yendo los medios económicos entre ellos, ya estaba yendo algo bien, o sea que ya era algo estable. Entonces entre ellos decidieron irse de la casa, entonces alquilar o comprar una habitación nueva, algo más cómodo, algo más pequeño, ¿no? Entonces también su mamá, su papá de Crete deciden buscarle un esposo para Crete, ¿no? Ya deciden que se case con un hombre. Entonces, esta metamorfosis nos enseña que siempre nosotros vamos a tratar de evolucionar, ¿no? No evolucionar en lo aspecto, tal vez en lo mental, ¿no? Nosotros como seres humanos. Y esta es la metamorfosis de Franz Kafka, ¿no? De Franz Kafka, que es también, que como les decía, que es una literatura universal, ¿no? Y espero que les haya gustado este relato de mi obra, de Franz Kafka, como lo voy a repetir de nuevo, y tengan ustedes muy buena tarde, y gracias.